Muy bien, ahora sí. Dante Taparelli nació en Santa Fe. Artista inmenso en diferentes disciplinas. Puso su obra como una marca única y más tarde devino en gestor inigualable de la obra de otros artistas a los que puso en valor para el conocimiento y disfrute de todos que transitan las calles de la ciudad. Se podrán enumerar cada una de las acciones emprendidas por Taparelli en la ciudad, como artista, como gestor, como diseñador, como funcionario público o como un hombre inquieto que piensa permanentemente en mostrar nuestra riqueza cultural, a la vez que asume al arte como una herramienta que resuelve problemáticas sociales y repara la memoria colectiva. Cada una de sus propuestas contiene un alto valor simbólico, un impacto significativo, una mirada sanadora, piadosa, sensible y por sobre todas las cosas, inclusiva. Tienen lugar en el espacio público, en el de todos, porque sus obras están pensadas y creadas con el propósito de crear ciudadanía, memoria colectiva, cultura. Gestiona espacios públicos y urbanos para mostrar la obra de otros artistas, como en el caso de Arte a la Vista, las reproducciones pictóricas a la altura de las medianeras, Bajada de los Maestros, Romántica del Boulevard, una intervención fotográfica permanente a lo largo del Boulevard Oroño, donde rescata las casonas y palacetes derribados del que fuera el Boulevard santafesino a principios del siglo pasado. Creación del mercado retro, el roperito, lograr la máquina de volar. El aplauso para el gran Dante Taparelli. Una vergüenza bárbara y tocarme a mí siempre tan anacrónico ante tanta modernidad. Bueno, quería hablarles y contarles un poco de mi experiencia con la Romántica del Boulevard, que en realidad fue más que nada una experiencia sensible y de respeto absoluto por aquellos grandes hacedores como ustedes del siglo XIX y principio del siglo XX. Pensaba también qué hubiera pasado si en épocas del intendente Vilela se hubiera creado la Secretaría de Planeamiento o la Dirección de Patrimonio y que cada vez que una de estas casonas hubiera salido a la venta, la hubiera comprado el municipio, las hubiera donado a una institución pública bajo el costo de restaurarlas y abrirlas a la sociedad. Hoy, Rosario Ciudad Turística, tendríamos un bulevar como el bulevar de los Reyes del Café en San Pablo, donde las grandes propiedades se mantuvieron y se les dio ese origen. Cuando empezamos con esta tarea arqueológica de rescatar fotografías de los museos y de otros lugares, también nos encontramos con descendientes de esas familias que 50, 70 y casi 80 años después de desaparecidas estas casas todavía sangraban su herida, contando pequeñas anécdotas, cosas que sucedieron. Una señora muy anciana de una casa me contaba que cuando demolían las casas, ellas se iban poniendo viejas y pensaban que eso les iba a pasar a ellos también. Y que lo comparaban con la burrada de haber cortado, que pasaba con los recuerdos, con las memorias, con los sueños, con todo lo que sucedió dentro de esas magníficas paredes, lo mismo que pasaba con las palomas cuando algún burro taló las palmeras de 27 de febrero. Siempre pensé que estos lugares así entrañables que construyen ciudadanía, no solamente porque son hermosas y porque vivieron familias de grandes fortunas en esos lugares, sino porque fueron pensados desde el punto de vista de la belleza, del concepto sanador que tiene la belleza. Uno va caminando
por los barrios humildes de la periferia, y los fines de semana vemos como una señora muy sencilla viste, peina, le pone moñitos a su hija, aunque no tenga un peso para vestirla, pero siempre con esa intención de ser mejor. Hubo residencias, una casona que estaba frente a donde está el edificio de OSDE hoy, frente a tribunales federales, que fue construida con arena traída del norte de Irán, de una zona muy especial que tenía un tipo de sílice que según cómo le daba el sol cambiaba de color, y que la casa durante el día cambiaba 3 veces de color. Y pensando, digo, eso no se hacía para la gente que vivía adentro, porque adentro seguramente estaban disfrutando de sus obras de arte, de sus cálidos hogares, de sus muebles refinados. Se hacía para la gente que pasaba. O sea, de alguna manera era una manera de educación pública. Pensaba también que las sociedades fuertes, son como los árboles, que no son fuertes por las grandes copas o su gran fronda, sino por sus profundas raíces. Y nosotros, como decía Ezequiel Martínez Estrada, tenemos la pésima costumbre de borrar nuestras huellas. Y nuestras huellas no son esas casas que uno las puede admirar por su magnificencia, sino por lo que significaron, por lo que significó para la ciudad, para una ciudad de inmigrantes. Pensaba también cómo se puede reparar esa herida absurda. Bueno, si pensamos, muchas veces me preguntaron ¿qué es el arte? Yo diría, a ver, ¿qué es la memoria? Para mí la memoria es la quinta esencia del arte, porque no se puede tener memoria si no se tiene la sensibilidad del arte, ese conocimiento, esas memorias de esas pequeñas cosas para poder mezclarlo y construirlo. Y generalmente cuando se construye, ustedes, debo confesarme, un profundo amante de las líneas curvas. Hasta ahora no vi ninguna. Pero por eso digo anacrónico. También pensaba, ¿qué pasará dentro de 200 años con estos magníficos edificios de cristal? No sé. Ahora sí sé qué pasará con la obra de Andersbacher, de Gaudí, de Niemeyer, de Calatrava. ¿Cuál es la diferencia? También pensaba en esas magníficas y gigantescas esculturas de Kuwait, esculturas vivibles. Pensé, ¿cuánta vida encierran estas cosas? Estas casas, por ejemplo, esas que tenemos ahí en la esquina, me contaba de esta especialmente Eugenio Travella, que fue director muchísimos años del Museo Marc, que en esta casa tenían unas anécdotas muy especiales, vivían enfrente y que eran no solamente pensadas para una excelente calidad de vida, sino porque estaban pensadas también para lo que les decía antes, la educación. En esta casa en especial, quédate un segundito por favor en esta foto. Ahí en la esquina, la casa de la esquina, era la casa Pinasco, una magnífica de Córdoba y Oroño. Y esa es la casa Munuse. En esa casa una vez vino un señor muy anciano a la Secretaría de Cultura con un portafolio y nos mostró esa foto, porque pasaron cosas hermosas que cuando empezamos a hacer pública este proyecto, apareció gente, así ya, digamos, sobrevivientes de esa familia, y empezó a sacar fotos, nos dio esta foto, y había personajes, y así, con un palito y con los lentes señaló y dijo, este soy yo. Y había un nenito vestido de marinero, así con lágrimas en los ojos. Yo decía, pero ¿por qué estaba emocionado? Y me decía, porque es la primera vez que alguien se acuerda de lo que pasó ahí adentro. Ahí nacieron mis hijos, nació mi madre, imagínense ustedes esa cuadra completa así si existiera hoy. También pensaba decir, ¿cómo luchar o cómo pelear con el avance de la arquitectura y con los intereses inmobiliarios? Y yo digo, pucha, si se hubiera preservado toda esta parte, en ese lugar está el Kennedy, por ejemplo, un edificio que parece un baño, horrible. Miren lo que era la casa, pasar la foto con fuentes, con lugar, imagínense el aporte cultural que significa esto para una ciudad. Nosotros viajamos a Europa, a cualquier lugar del mundo y quedamos admirados por estas casas que han sido conservadas. Pensaba también en el mercado Santa Caterina,
en la entrada del Gótico de Barcelona, que cuando restauraron ese edificio italianizante que era el mercado, hicieron un pozo para arreglar los cimientos y encontraron ruinas romanas. Y hoy uno puede visitar Barcelona y está el mercado sostenido, las ruinas romanas abajo, el mercado y arriba un hongo gigante de Gaudí. ¿Y saben lo que pasa con estas obras que están cruzadas así por la mano, por la pincelada del arte? El taxista que me llevó a ese lugar me contó la historia de ese lugar. O sea, la sociedad se apropia de esas cosas. Digo también, para terminar en este pequeño corte, que como decía, otra gran gloria de la arquitectura argentina, el arquitecto Bustillo, que tampoco la frase era de él, decía, y hago votos para que así sea, y especialmente los estudiantes y los que están pensando, que una vez más, y obviamente, que para ser originales tenemos inevitablemente que ir a los orígenes. Muchísimas gracias.